Muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo en la zona que se encuentre usted. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia con nosotros, que haya puesto tiempo aparte para escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy es otra reunión y les damos a todos la bienvenida. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, vamos a encomendarnos a Dios en oración pidiendo su ayuda, su bendición sobre cada uno de nosotros y sobre el mensaje del Evangelio. Padre Santo, entramos en tu presencia agradecidos por tu Hijo amado Jesucristo, por el gran hecho que Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de darnos descanso eterno. Te damos gracias por la bendición que se encuentra en Cristo y la oferta genuina de que nosotros podemos recibir en vida y ahora este descanso eterno, el perdón de los pecados. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo y por el sacrificio que hizo. Y quisiéramos encomendarnos en tus manos pidiendo tu bendición sobre todos los oyentes, todos los que están escuchando. Oramos por su bendición. Oramos que si hay alguien escuchando que no tiene paz en su corazón, que no tiene este descanso, oramos, Padre, que conozca a Cristo, que da descanso, que conozca a Cristo como Salvador. Ahora, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vamos a empezar leyendo en el profecía de Isaías. Isaías 57. Por favor, Isaías 57. Y vamos a leer el versículo 20. Dice así: pero los impíos o pecadores son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Nos hace pensar en la turbulencia de aguas en una tormenta, durante una tempestad. Una descripción de los impíos o los pecadores en sus pecados. Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a leer el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Muy solemne estas palabras. El Señor Jesucristo está dando una advertencia a los judíos que habían rechazado a Cristo, no creían en Él. Él está hablando con ellos que el significado de esas palabras es que ellos serían excluidos del cielo. El mismo destino de Cristo, excluidos para siempre. Lo que vamos a aprender es que hay dos destinos en la eternidad. Uno es el cielo y otro es excluido de la presencia de Dios, un lugar de condenación. Y aquí el Señor Jesucristo está dando esta advertencia: yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Es el peligro más grande de una persona, que uno muere en sus pecados que no son perdonados. Y para ellos, el pecado de rechazar a Cristo, de no recibirlo, de no aceptarlo como Mesías, ellos se pusieron en este peligro por su propia decisión de morir en sus pecados y ser excluidos para siempre de la presencia de Dios. Qué tragedia, ¿no? De morir en los pecados y ser excluido del cielo. Ahora vamos a leer otros versículos. En Mateo capítulo 11,
Mateo capítulo 11 y un versículo muy conocido, creo, el versículo 28. La mayoría, creo, pueden citar este versículo por memoria. Dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. La bendición que se encuentra en Cristo, el descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahora, este versículo, se me olvidó decirle que este versículo en Mateo 11, versículo 28, es el versículo que tengo en mi corazón de compartir con usted. Ahora voy a leer en 1 de Pedro capítulo 2, otro versículo. 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer el versículo 20. Vamos a empezar el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Una referencia a Cristo aquí en este pasaje. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quisiera notar estas palabras en el principio de este versículo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios bendiga su palabra. Hemos leído en Mateo capítulo 11, versículo 28, estas palabras quizás conocidas por usted. Si no, pues es un gozo para nosotros de introducir estas palabras a usted. Mateo 11, versículo 28. El Señor Jesucristo está diciendo, y está ofreciendo descanso. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo sé que pues es muy común a todos nosotros de estar acostumbrados a descanso. Cuando estamos en el transcurso de la semana trabajando y yendo al trabajo y cumpliendo con nuestros deberes, sí, quisiéramos hacer el trabajo bien, pero esperamos el descanso después, al final del día. A veces esperamos descanso con seres queridos, pues en vacaciones, tiempos cuando ponemos convivir juntos con seres queridos y descansar. Es importante el descanso diario y esperar descanso como vacación o un puente o un tiempo donde podemos agarrar fuerzas de nuevo. Entonces, descanso, sabemos, es vital a nuestra vida, humanamente hablando. Pero lo que hemos leído aquí en estos versículos acerca de la realidad del descanso que Cristo ofrece. Es descanso espiritual. En el mundo es muy popular pensar que yo tengo que cumplir con una lista de obligaciones, así yo puedo ganar favor con Dios. Yo puedo conseguir la bendición de mi alma y la salvación por lo que yo observo. Ceremonias, tradiciones, reglas, buenas obras, etc. Pero lo que vamos a ver es que la religión nos pide obras, pero el Señor Jesucristo ofrece descanso.
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay descanso por la cruz de Cristo. Es lo que vamos a ver. Es el mensaje del Evangelio, que lo que estamos escuchando es, hay salvación por medio de Cristo. En primer lugar, vemos aquí que esa invitación es una invitación abierta. Encontramos aquí, venid a mí todos, en este versículo, Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos. No importa la raza, la religión, la cultura, el país, venid a mí todos. Es una invitación abierta a toda la humanidad. Es una oferta genuina. Es una invitación a todos, que todos vayan a Él. Venid a mí. El Señor Jesucristo, con esas palabras, nos extiende la invitación, que todos pueden ir a Él para encontrar descanso del alma. No estamos hablando de descanso físico, pero descanso espiritual, descanso del alma. Hemos leído en Isaías 57, versículo 20, acerca de los impíos, es como el agua en tempestad. No hay descanso. No hay descanso. Uno turbado y de una fiesta a otra, y la conciencia cargada de vergüenza, de pecados. Y pensamos que así que uno descubre que el pecado pesa mucho, los pecados pesan mucho y presentan una carga en la vida de uno, la carga sobre la conciencia. Y esta invitación es para todos, porque todos necesitan ese descanso. Todos necesitan a Cristo. Todos necesitan, en otras palabras, el perdón de los pecados. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 está hablando con los judíos. Me buscaréis. A donde yo voy, ustedes no podrán venir. El Señor Jesucristo sabía la condición de estos hombres que habían rechazado a Cristo. Hombres religiosos. Hombres que habían confiado en la ley. Hombres que no aceptaron a Cristo, no creían en Él. El Señor Jesucristo está en su misericordia dándoles una advertencia. Si ustedes mueren en sus pecados, a donde yo voy, ustedes no podrán venir. El peligro es morir en los pecados. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos siendo pecadores por naturaleza y por práctica. Nacimos pecadores. No fue una decisión de nosotros de nacer así nacimos. Pero después practicamos el pecado. Descubrimos que muy temprano en vida que ya somos pecadores, no solamente por naturaleza, pero ya por práctica. Y vemos aquí que también presenta una carga esos pecados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor Jesucristo sabía en vida la carga que la gente llevaba. Y gente trabajaba. De gente que trabajaba, muy trabajado, y trabajando en obligaciones. Y pues en la religión, uno trata de cumplir obligaciones y cumplir con reglas y cumplir con ceremonias, ritos, rezos, todas esas cosas que sentimos obligados en hacer, y vez tras vez, repetidos, obras. No es descanso, es trabajo. Y así la religión pone más obligaciones sobre la gente. Es muy pesado. Es muy pesado. Y
la gente cargada. Pero Cristo ofrece descanso. Lo que vamos a ver que el descanso, hay descanso por medio de Jesucristo. Entonces, cada persona necesita o tiene esa necesidad. Venid a mí todos. Lo bueno es que cada uno de nosotros podemos decir que pues esta oferta incluye a mí. Es correcto de pensarlo así. La invitación para los que están trabajados y cargados. Realmente todos los hombres aquí en la tierra, mujeres, todos son así. Trabajados y cargados. Buscan paz. La botella no ofrece paz. No se encuentra en sustancias. No da paz. La paz no es por más pecado, no satisface. No satisface. Gente así, trabajados y cargados. Quizás usted haya pensado así, no quiere continuar. En verdad, la conciencia cargada. Hebreos 4, versículo 13, hemos pensado en este versículo, en esta serie, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios. Necesitamos ser preparados para nuestro encuentro con Dios después de esta vida. Recuerda, en Juan capítulo 8, Jesucristo advertía a los hombres acerca del peligro de morir en sus pecados. Amigo, usted no tiene que morir en sus pecados. Usted puede recibir este descanso, ese perdón de los pecados, e ir con Cristo cuando esta vida termina. Nuestros pecados han ofendido a Dios. Los pecados de nuestras vidas. Cosas escondidas que nadie sabe, pero Dios sabe. Hay uno que sabe. Nuestros pecados. Y hay personas que buscan alivio y buscan ayuda en la religión y piensan que por servicio a la iglesia o por dar dinero que así pueden recibir paz. Usted sabe si lo ha hecho, si usted no tiene este descanso, que todavía falta esta paz. Paz en su corazón. No hay paz duradera, que esta paz espiritual de su alma. Hay muchos que trabajan en tradiciones y en idolatría, ritos, rezos, mucho más, pero en vano. No da la salvación, no da paz. El Señor Jesucristo le ofrece descanso a usted, a mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No leímos en Levítico capítulo 16, pero usted puede leer en la comunidad de su casa. Levítico 16, versículo 21-22. El día de expiación era un día importante en la vida de los judíos. Y en ese día de expiación hubo un evento importante. Un chivo fue tomado ahí y sabemos que Aarón en este pasaje nos explica en Levítico 16, versículos 21 y 22 lo que Aarón hizo, poniendo las manos sobre un chivo, confesando los pecados y iniquidades del pueblo de Israel, poniéndolos sobre la cabeza del chivo, el día de expiación. Y el chivo fue enviado al desierto por un hombre destinado para esto. Lo llevó. Quizás la mirada de las personas en el pueblo, mirando
aquella pobrecito, este chivo, llevarlo fuera del campo, en el desierto, hacia el desierto, donde no hay agua, un lugar duro para estar. Y ahí en el desierto, el hombre dejó este chivo con los pecados del pueblo. Quizás por lágrimas, la persona miraba aquel chivo desapareciendo y en la distancia mirando el chivo, el día de expiación. Ahí está llevando mis pecados. Pero este acto del día de expiación tenía que ser repetido. Dios perdonó el pecado de su pueblo al llevar a cabo este sacrificio importante cuando el chivo llevó los pecados del pueblo fuera del campo y sin duda murió en el desierto, fuera de la ayuda de otros. Pero sabemos que es una figura de Cristo. Muchos años después, el Señor Jesucristo fue colocado en esta cruz. En esta cruz, la cruz fue levantada en este lugar. Ahí crucificado el Señor Jesucristo a las 9 de la mañana. Ahí en la cruz, hora tras hora. Mediodía todo se oscureció y después de 3 horas de la mañana, 9 a mediodía hasta las 3 de la tarde, todo oscuro. El Señor Jesucristo padeciendo en esta cruz. ¿Por quién? Por usted y por mí. Encontramos aquí por qué Cristo nos ofrece descanso. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, leímos estas palabras. ¿Quién llevó? Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando el chivo llevó los pecados fuera, el pueblo no llevaba los pecados. El chivo los llevó. El día de expiación tenía que ser repetido hasta el día cuando el Cordero de Dios llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Una vez para siempre. No tiene que ser repetido. Es una obra ya consumada. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nos descansáramos nosotros. Podemos tener ese descanso porque Él ya llevó hace 2000 años nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa gran realidad es que Cristo en esta cruz sufrió por nuestros pecados. Si Él los llevó, no tenemos que llevarlos. Podemos descansar en la gran obra de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es una gran verdad, querido oyente, que usted puede aprovechar esta oferta. El Señor Jesucristo, si Él los llevó, no tenemos que llevarlos. No tenemos que morir en nuestros pecados si Él los llevó. Y sí los llevó. La Biblia nos dice, Pedro el apóstol escribió, que Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Usted no tiene que llevar sus pecados. Usted no tiene que morir en sus pecados. Confía en Cristo. Ponga su fe en Cristo. Confía en esta obra que Él cumplió en esa cruz cuando Él llevó nuestros pecados. Por lo tanto, Él le puede ofrecer descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es una promesa preciosa que usted puede recibir y creer y tomar. De ir a Cristo
confíalo. Y Él le dará descanso. Es una promesa que usted puede confiar. Antes de que mi hermano predica en la segunda parte, quisiera terminar con este versículo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Dios bendiga su palabra. Bienvenidos otra vez a la predicación del Evangelio. Esperamos que usted ya haya sido salvo si no era antes de comenzar esta serie de predicaciones. Si no, si todavía no es salvo, esperamos que hoy mismo usted pueda ser salvo, que pueda tener sus pecados perdonados. Esperamos que Dios puede bendecir lo que ya pudimos escuchar de nuestro hermano Juan y que Él nos ayuda a compartir también de su santa palabra. Hoy voy a leer varios pasajes. Para comenzar, voy a leer en Salmo 38, por favor. El Salmo número 38. Es un salmo de un señor que se llamaba David. David era un rey en Israel. Y para ver el contexto voy a leer desde el versículo 1. El versículo 4 es el que quiero resaltar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada es sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Otra vez el versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahora en Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y el versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un versículo más en 1 de Pedro, donde leímos ayer, pero esta vez en el capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, perdón, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se refiere a Cristo y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez, la primera parte dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o sobre la cruz? Bueno, si usted nos ha podido acompañar en esta serie de predicaciones, ya sabe que estoy mencionando, predicando sobre expresiones como Cristo vino, Cristo llama, Cristo recibe, Cristo busca, Cristo sufrió. Expresiones así. Verbos o acciones relacionados al Señor Jesucristo. Y hoy otra vez hemos leído
una acción que hizo el Señor Jesucristo, porque leímos en 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 24 que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Cristo llevó, es lo que queremos ver hoy, o Cristo cargó nuestros pecados. Ahora, leímos en el Salmo 38 acerca de un hombre que sentía la carga de su pecado. Sentía agobiado, sentía el peso de esa carga. De hecho, así lo describe. Él dice que se ha agravado sobre mí como una carga pesada. Y él habla de sus iniquidades, sus pecados, sus transgresiones. Y él los describe como una carga. Algo que le afligía la conciencia. Algo que le quitaba la paz. Quiero preguntarle a usted si usted ha sentido la carga de sus pecados. El otro día yo estaba leyendo un libro y el autor estaba citando a otro señor que vivió hace muchos años y ese señor lamentaba y él decía, es lamentable que hay tantas personas en el mundo que nunca han pasado una sola noche sin poder dormir porque están pensando en sus pecados. Es lo que pasa cuando uno se da cuenta de su pecado, cuando uno reconoce que ha pecado contra un Dios santo. Empieza a sentir una carga, una aflicción de alma, una atribulación. Y se le quita la paz y no puede pensar en otra cosa y quiere tener su pecado perdonado y está preocupado por la ira de Dios y por la condenación y tiene miedo de la muerte porque está pensando en su pecado. Ahora, ese señor David que había escrito ese salmo, ¿saben lo que había sucedido? Él había cometido un pecado que lo había llevado a otros pecados y a otros y así. Un día David, siendo un hombre muy importante, siendo rey de Israel, él pudo ver a la mujer de otro hombre, la esposa de otro señor. Y David la codició. Y él, teniendo el poder y la capacidad, mandó a traerla. Y él cometió pecado con ella. Ella quedó embarazada. Entonces David comienza a tramar, a confabular para encubrir su pecado. Tiene que reaccionar rápidamente porque está corriendo el tiempo y pronto toda la gente se va a dar cuenta de que la señora está embarazada y resulta que su marido está en la guerra, que no está en casa y todos van a saber que algo ha sucedido y luego van a saber que estuvo en la casa de David y que él es el culpable y él pone en moción todo eso para encubrir su pecado y sin entrar en detalles. Él, de ese pecado de ver y codiciar, ese pecado lo había llevado a cometer el pecado que él había imaginado en su corazón. Y de allí él había cometido pecados peores, había matado al marido de esa señora.
Y ahora él está encubriendo su pecado cuando un día un mensajero de Dios llega a su casa para descubrir su pecado, para anunciarlo. Y ese hombre de Dios, el profeta Natán, le dice a David, le pone un ejemplo, una ilustración para que David pueda ver su propio pecado. Y Natán le dice, David, tú eres el hombre, tú has pecado. Y David, cuando él encubría su pecado, sentía horrible. Era una carga. No tenía paz. Sabía que había algo entre él y Dios. Y estimado amigo, así es el pecado. Así es. Es algo contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Y David, cuando él se dio cuenta de su pecado, no tenía paz. Y él dice, mis iniquidades, mis pecados se han agravado sobre mí como una carga pesada. Estimado amigo, ¿está usted llevando la carga de su pecado? ¿Tiene usted la conciencia picada, la conciencia afligida? ¿Puede usted pensar en su vida y pensar en los muchos pecados? Yo no sé si usted alguna vez haya tenido una deuda. Uno va al banco y pide prestado un dinero y a veces resulta que uno no tiene con qué pagar. Y uno siente muy presionado y uno siente afligido, agobiado, ¿verdad? Y siempre está en la mente y uno siempre está preocupado y uno siempre está pensando, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Así era David. Así era la carga de su pecado. No tenía paz y no sabía cómo o qué iba a hacer. Y era una carga aplastante, una carga agobiante sobre él. Estimado amigo, yo me estoy dirigiendo hoy a personas que sienten la carga de su pecado. Si usted nunca se ha dado cuenta de su pecado, esperamos que hoy mismo usted se dé cuenta de su pecado. Pero si usted ya se ha dado cuenta de su pecado, que es una carga inmensa, agobiante, aplastante, que usted ya no aguanta, queremos compartir hoy este mensaje del Evangelio. David y su carga. Una carga que crecía con cada día. Una carga que lo condenaba porque era una carga de pecado. Pero cuando pensamos en nuestros pecados, leímos acerca de el Señor Jesucristo, que Él llevó una carga cuando Él estaba en la cruz. Llevó una carga. Es interesante que cuando Cristo va caminando al lugar donde fue crucificado, el Calvario, que dice el Evangelio que Él salió cargando su cruz. Cargando su cruz. Entonces, en el camino Él cargaba su cruz. Pero llegando a aquel lugar, Él cargó otra cosa. Cargó nuestro pecado. De hecho, la Biblia
donde leímos en Isaías el Antiguo Testamento, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en él, Cristo, el pecado de todos nosotros. Estimado oyente, si usted hoy siente la carga de su pecado, quiero que usted sepa que cuando Cristo estaba en la cruz, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, que Dios quitó esa carga, se la dio a Cristo, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Hay algo en el Antiguo Testamento que ilustra todo eso a la perfección, y aunque no lo leímos, quiero compartirlo porque es muy interesante. Pues si usted lo quiere leer, puede leer Levítico y el capítulo 16. Pero en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, una vez al año ellos celebraban el día de expiación. Otra vez, el día de expiación. En ese día, Dios quitaba todos sus pecados. Y es fascinante cómo lo hacía. Y es una ilustración de lo que hizo Cristo. Y a eso vamos. Pero tenían ellos un sacerdote que se llamaba el sumo sacerdote. Y ese señor, él traía 2 animales, 2 machos cabríos. Y al primero lo degollaba. Tenía que morir. Tenía que derramar su sangre. Y el sumo sacerdote rociaba esa sangre ante Dios, ante la presencia de Dios. Con el segundo, él ponía sus manos sobre su cabeza. Casi ponía su peso, el peso de su cuerpo sobre ese animal, sobre su cabeza. Casi como una carga, ¿verdad? Ese peso. Pero luego hacía algo muy interesante. Empezó a hablar. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Él tenía que pronunciar todos los pecados de la nación. Fíjense en lo que dice, y usted lo puede leer en Levítico 16. Todos sus pecados. Luego, todas sus iniquidades y todas sus transgresiones. Son 3 palabras que describen nuestro pecado. Pero él allí, poniendo su peso sobre ese animal, sobre su cabeza, él empieza a decir todos los pecados, todas las iniquidades y todas las transgresiones. Y imagínense, ahí está toda la gente, miles de personas. Si yo estuviera allí, yo estaría escuchando, prestando mucha atención. Yo quería escuchar que él dijera los pecados míos, porque así yo sabría que los míos fueron puestos sobre ese animal. Entonces, ansiosamente, nerviosamente, tal vez, yo estaría ahí escuchando, sabiendo, yo he pecado,
yo tengo una carga, he venido hoy con una carga de pecado y yo sé que yo merezco sufrir por mi pecado, pero Dios va a hacer una provisión y ese va a llevar mi pecado. Ahí está el sumo sacerdote citando los pecados y transgresiones y iniquidades. Toda la gente oyendo. Después de haber citado todos los pecados, iniquidades y transgresiones, un hombre escogido, destinado para ese trabajo, llevó ese animal a un lugar y allí lo abandonó al desierto, a su suerte. Ahora, otra vez, ahí estamos observando, es un decir, ahí estamos observando, escuchando a ver si dice los pecados míos. Sí los dijo. Ese animal ya los está cargando. Yo ya no los cargo yo, el animal sí. Y el animal se va llevando mis pecados. Me los quitó y Él se los llevó. Ya no los cargo yo. Estimado amigo, usted que siente esa carga de su pecado, usted que no tiene paz con Dios, usted que siempre se está preocupando por su pecado, fíjese en lo que hizo Dios. Ahora no con un animal, sino con su propio Hijo. Sí, con su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Es lo que nos dice Isaías 53, versículo 6. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estimado amigo, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, cuando Él había sufrido ya todo físicamente que los hombres lo pudieron hacer, Dios cargó en Él la carga de nuestros pecados. Dios cargó en su propio Hijo. Ahora bien, fíjese que en esa ilustración que dimos, que enfatizamos que el sumo sacerdote tenía que pronunciar todos. Estimado amigo, cuando Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros, cargó en Él todo pecado. No faltó ni uno. No es que a Dios se le olvidara algunos pecados. O no es que Dios dijera, no, es que solo cargo en Cristo los pecados mayores, los pecados graves y los pecadores pueden cargar los menores. No, todo pecado, cada pecado que se haya cometido en este mundo fue cargado sobre Cristo. A veces cantamos acerca de la carga que Cristo llevó. ¡Qué grande carga llevaste tú por mí! ¡Oh, qué carga Cristo llevó! Entonces fíjese, Dios cargando en Cristo, transfiriendo esa carga, quitándoselo al pecador, dándoselo a Cristo. Eso es lo que estaba sucediendo en el Calvario. Dios cargó en su propio Hijo nuestro pecado. Pero volviendo a la ilustración, ese animalito, el macho cabrío, se fue cargando.
quitando, alejando esa carga de la gente. ¿Qué leímos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24? Quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Llevó. Los quitó de una vez. Él en su propio cuerpo, Dios había cargado en él y él los había quitado, los había eliminado, los había borrado de la presencia de Dios, de la vista de Dios. Eso es lo que pasó. Imagínense estar allí en esa congregación en el día de expiación y ahí va el macho cabrío llevando y uno empieza a verlo y luego uno está divisando y luego ni se veía, se desaparecía en la distancia. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz. Ahora, es lo que Cristo ya hizo, estimado amigo. Y usted hoy puede ser libre de la carga de su pecado si confía en Cristo. Si usted puede poner su fe en Él. Imagínense, las personas en el día de expiación no estaban confiando en sus obras, ¿verdad? Ellos no hicieron nada, absolutamente nada. Ellos estaban confiando en lo que Dios hizo por medio de los animales. Que Dios así dijo, Dios dijo que así Él nos quitó el pecado. Le creemos a Dios y disfrutamos del perdón. Mi estimado amigo, así es con la salvación. Usted puede confiar en lo que Cristo hizo y creerle a Dios que Dios dice que Él llevó nuestros pecados, que los quitó de una vez. Que ya no hay carga para usted y usted hoy puede confiar en Cristo para ser salvo. Estimado amigo, que usted hoy pueda confiar en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias hoy por los mensajes que pudimos escuchar. Te damos las gracias por lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo llevó, que Él llevó nuestro pecado, que lo quitó. Qué grande carga Él llevó en esa cruz. Y Padre, te damos las gracias por lo que Él hizo, que tú cargaste en Él esa carga y Él lo llevó, lo quitó. Padre, te rogamos por la salvación de almas, que personas hoy confíen en Cristo, que no confíen en sus obras, sino en Cristo. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado otra vez el día de hoy, por haber escuchado el mensaje de salvación. Otra vez recalcamos, si usted no es salvo, deseamos que usted sea salvo hoy. Cristo lo hizo todo. Murió en la cruz, sufrió por nuestros pecados, resucitó y Él lo puede salvar. Te animamos que puedas confiar en Cristo. Y si tienes un comentario o una duda, puede en los comentarios hacer su pregunta, comentario o mandarnos un mensaje. Dios mediante, estaremos aquí mañana a la misma hora para continuar con las predicaciones, pero la salvación es urgente. Hay que buscarla hoy, hay que creer en Cristo hoy para que usted sea salvo. Nos vemos mañana si Dios nos permite. Que Dios bendiga su palabra.